Bien, una vez calculado la primera etapa de mi diseño, ¿no? Es decir, yo ya he calculado esto, ya yo he calculado esto de acá, ¿no? La sección de mi hierro teórica y la sección de mi hierro real. He guardado estos datos del ancho de cinta y del ancho de profundidad, ¿no? Y también su factor de utilización, ¿no? En este caso es un diseño de 2 escalones. Una vez que he hecho este cálculo, ahora sí empezamos con la parte 2, que ya es tomar algunos parámetros, ¿no? Obtener algunos parámetros de mi diseño. Para eso me voy acá al otro programa, en donde ya lo tengo preparado. Y en este caso el diseño que vamos a hacer es este, el de un núcleo de hierro para un transformador trifásico de columnas con corte recto. ¿Ya? Bien, entonces acá lo que yo tengo que resaltar es esto, que hay tres figuras que están apareciendo. Esta de acá, que aparece una vez, ¿no? Esta figura, que básicamente es un rectángulo. Esta de acá, que está apareciendo 2 veces, ¿no? También son rectángulos, todos son rectángulos, rectángulos congruentes que están apareciendo 2 veces. Y por último, esta figura de acá, ¿no? Que también es un rectángulo, ¿no? Que está apareciendo en este caso 3 veces. ¿Ya? Entonces, para obtener yo mis parámetros de este diseño, yo tengo que calcular el volumen de estas figuras. ¿Ya? Y para yo poder calcular el volumen, primero voy a tener que calcular, mira, por ejemplo, me voy acá a la figura 1, que lo voy a llamar lámina 1. Tengo que calcular primero esta área y luego multiplicarlo por su profundidad, ¿no? Por su profundidad, entonces ahí tengo el volumen, ¿no? Y eso voy a hacer para cada una de las figuras. Como esta se repite una sola vez, va a ser un solo cálculo del volumen. Acá voy a tener que multiplicar por 2 porque son 2 figuras que aparecen. Y acá en la figura de verde por 3 porque son 3 veces las que están apareciendo esta figura rectangular. ¿Ya? Entonces vamos por acá. Con los datos que ya calculé, como les decía, tengo que tener esto de acá, ¿no? De dato, el ancho de la ventana, 75 milímetros. La altura de la ventana, 215 milímetros. Este ancho de cinta, que es el valor que ya hemos calculado en el video anterior. Este de acá, el ancho de profundidad que teníamos calculado en el video anterior. Bueno, y estos datos, ¿no? Estos sí son datos, ¿no? El factor de apilamiento, el peso específico del hierro, el ancho de la lámina que vamos a considerar 0.30 milímetros y un pequeño factor de 25% adicional, ¿no? Para lo que se presente en el momento de hacer el diseño de este núcleo de hierro para un transformador. Bien, me voy por acá en el primer cálculo. ¿Ya? A ver, en el primer cálculo lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que ver acá mi primer ancho de profundidad del primer escalón, 48. Dividirlo entre el ancho de la lámina, que en este caso estamos considerando de 0.3 milímetros. Multiplicar por ese factor, ¿no? De 1.025. Y por la cantidad de veces que aparece esa figura que le he llamado lámina 1, ¿no? En este caso aparecía una sola vez. Ya. Eso me resulta, ya redondeando, porque tiene que ser un número redondo, un número entero. ¿Por qué? Porque es un número de láminas, eso indica una cantidad entera. Sería 164. Lo mismo voy a hacer para el 72 y voy a obtener 82 láminas. Ya, para esa figura. La figura 1, nuevamente recordando, es esta de acá. Ya, esta de acá es la figura 1. Y se repite una sola vez. Ya. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Calcular el número de láminas para la figura 1. Este primer dato es el número de láminas para la figura 1 del primer escalón. Y este segundo dato es el número de láminas para mi segundo escalón.
¿Ya? ¿Por qué? Porque el diseño que estoy haciendo es para 2 escalones. ¿Ya? De esa forma. Listo. Ahora me voy para calcular lo que es el peso del hierro de esa primera lámina. Acuérdense que para calcular el peso de hierro ya les dije que tengo que calcular esta área de adelante, multiplicar por su profundidad, que sería el volumen, y luego multiplicar por el peso específico. Adicionalmente tengo que hacer una multiplicación más por algunos factores que voy a ir explicando. ¿Ya? Entonces sigamos por acá. ¿Dónde me quedé? Acá, ¿no? En el peso del hierro. Bien, para mi lámina 1. Bien, como ya tengo acá todos estos datos, esto de acá ya es dato, el peso específico del hierro es dato, el ancho de ventana también es dato, el ancho de la cinta, el primer escalón y segundo escalón es dato, el factor de apilamiento es dato, el ancho de la lámina es dato, el número de láminas ya lo calculé, ¿no? 164 para el primer escalón y 82 para el segundo escalón, eso ya está por acá. Entonces procedo a hacer mi cálculo. Allá. Tengo que definir esto de acá también, lo que es la altura y lo que es la base, ¿ya? Para mi figura, la figura 1 es un rectángulo, ya les mencioné. Entonces más o menos la idea es esta, ¿no? Mi figura 1 vendría a ser un rectángulo. A ver, vamos a ponerlo así, ¿ya? Este sería mi primer escalón, donde esta altura de 70 milímetros sería esta de acá. Y esta base de 220 milímetros sería esta longitud de acá. ¿Ya? De esa forma. Eso ya el programa lo hace. E internamente lo calcula. Bien. Para el primer escalón sería de esta forma. Para el segundo escalón tendría esto. El segundo escalón tiene una altura menor. Claro, porque es menor el ancho de cinta, pero tiene una longitud mayor. Es decir, para el segundo escalón la figura sería más o menos así. ¿Ver? Sería más o menos así para el segundo escalón. Donde el ancho, o bueno, o la altura sería esta de acá, 45 milímetros. Y la base sería 245 milímetros, sería todo esto. De esa forma. Entonces esos son los dos valores que se han calculado acá. Con esos valores yo voy a calcular el área de cada una de estas figuras. Voy a calcular el área de esta figura de color negro y el área de esta figura de color roja. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces acá lo tengo, ¿no? El área de la lámina que le estoy llamando va a ser la altura por la base. Es decir, multiplico 70 con 220, obtengo esto. Multiplico 45 con 245, obtengo esto. Entonces ahí está mi área en centímetros cuadrados. Seguimos por acá. Y por último voy a calcular el peso del hierro, ¿ya? Entonces para yo calcular el peso del hierro lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy multiplicando el peso específico, el área por su profundidad. ¿Y cómo calculo la profundidad? Pues sería el número de láminas por el espesor de láminas y este factor de apilamiento. Entonces tengo área por profundidad, que es todos estos tres factores, ¿no? Profundidad por área sería volumen y multiplicado por el peso específico tendría el peso. Listo. Entonces, para el primer escalón, este sería el peso, 5.391 kilogramos. Y para el segundo escalón sería este, ¿no? 1.93 kilogramos. Bien, ese es el cálculo del peso para lo que es la primera lámina, ¿no? Para la primera figura rectangular que hemos visto, ¿no? Para esta de acá. Nuevamente lo voy a resaltar. Para esta figura de acá. Ya, para esta figura de acá. Ya, listo. Ahora voy a tener que hacer el cálculo para la figura 2, que es esta de acá, de color azul, ¿no? O sea, voy a tener que hacer la misma idea, ¿no? La misma idea que hice para la figura 1, ¿no? Calcular el área y luego multiplicar por su profundidad y multiplicar por el peso específico y el factor de apilamiento, ¿no? Entonces vamos a calcular eso de ahí. Bien, acá estos datos también tenemos que tenerlo presente porque es importante saber cuánto es el número de láminas que se necesita para hacer el diseño, ¿no?
En este caso es para la lámina 2, ¿no? Bueno, acá está para la lámina 1, está calculado acá. Este es para la lámina 1. ¿Ya? Para el primer escalón necesito 164 láminas. Y para el segundo escalón necesito 82 láminas. Ya, eso es lo que me indica este de acá, este valor de acá, ¿no? A ver, sigamos entonces ahora con la lámina o con la lámina número 2. Bien, para la lámina número 2 también la idea es analógica, ¿no? O sea, yo tengo que hacer esto de acá, ¿no? Voy a multiplicar lo que es el ancho y profundidad entre el ancho de la lámina multiplicado por este factor de acá y multiplicar por 2 porque eran dos figuras las que aparecían. ¿Ya? Al hacer eso obtengo esto, ¿no? Que para mi primer escalón tendría 328 láminas que utilizar y para mi segundo escalón 164 láminas para utilizar, para poder hacer ese diseño. Bien, seguimos por acá. Ahora vamos a calcular lo que es el peso del hierro. La idea es similar. Con todos estos datos que tengo por acá, tengo que reemplazarlos en esta ecuación. Primero hay la altura, ¿no? Perdón, primero hay el área, ¿no? Que es la altura por la base. ¿Ya? Acuérdense que la altura para el primer escalón 70 y la base 145. La altura para el segundo escalón es 45 y la base es 145, ¿no? En este caso resultaron ser del mismo valor, ¿no? Sería así, ¿no? Altura con su base. Y por acá sería altura con su base, ¿no? Para esas figuras rectangulares. Bien. Entonces ahora para calcular el peso de esa lámina número 2 tengo que multiplicar el peso específico del hierro, esa área que he calculado, el factor de apilamiento, el área de la lámina y el número de láminas, ¿no? Respectivamente. Y obtendría esto de acá, ¿no? Este sería el peso para lo que es el primer escalón y este sería el peso para lo que es el segundo escalón. Bien, por acá voy a colocar también el valor del área para que lo tengamos en centímetros cuadrados. Ahí está. Ya, ese es el valor del área. A ver, seguimos por acá. Una vez calculado eso, entonces nos vamos a lo que es. La lámina número 3. Ya acá está la lámina número 3. El trabajo es el mismo. Tengo que dividir el ancho de profundidad entre el ancho de la lámina, multiplicado por su factor. Está por acá. Y en este caso por 3, ¿no? ¿Por qué por 3? Es por 3 porque la lámina 3 aparece 3 veces. ¿Dónde? Acá, mira. 1, 2, 3. Está apareciendo 3 veces. Entonces tengo que multiplicar por 3 por eso. La voy acá. Entonces sería por 3. Bueno, hago esta operación y obtendría esto, ¿no? Que para el primer escalón necesitaría 492 láminas y para el segundo escalón necesitaría 246 láminas. Bien, seguimos por acá. Una vez que tengo esos cálculos, puedo ya calcular el peso del hierro, igual de forma análoga con todos los datos que ya calculé, ¿no? Calculo el área con el factor de apilamiento, con el área de la lámina que es 0.3 milímetros, ¿no? Y la cantidad de láminas para cada escalón. Ya calculo lo que es el peso de la lámina, de la tercera lámina. En este caso resulta para el primer escalón 20.949 kilogramos y para el segundo escalón 6.734 kilogramos. Bien. Luego, ya finalmente, lo único que me queda es calcular el peso total. Entonces tengo que ir sumando, ¿no? Para el primer caso, la suma de peso sería 7.32 kilogramos. Para el segundo caso sería 9.39 kilogramos. Y para el tercer caso, que se calcula de igual forma que los anteriores, serían 27.683 kilogramos. ¿Y cómo se obtiene eso? Sumando los pesos que salieron para cada escalón, ¿no? Para cada uno de los escalones. Para el primer escalón 20.94, para el segundo escalón 6.73. Entonces sumo estos dos, obtengo 27.683. Para la lámina número 2 también igual, ¿no? Tenía que sumar esos dos pesos y obtenía el valor de
9.39. Y para lo que era la primera lámina también, ¿no? Tenía que sumar esos dos valores y obtenía 7.32 kilogramos. Finalmente yo tengo que sumar esos tres, ¿no? Sumo estos tres valores y voy a obtener lo que es el peso, ¿no? El peso total. Solamente sumar esos tres valores. Y sería 44.39 kilogramos. Bien, con esto terminaría la segunda parte del diseño de transformadores. Ya ahora lo único que quedaría sería hacer los cálculos eléctricos, que eso lo vamos a ver en otro video.